Encuentro denominado por la equidad y la democracia, convocado por el presidente Luis Arce. En su momento, la ministra, al terminar esta reunión, Marianela Prada, aseguró que Luis Arce no está pensando en una candidatura, sino en estabilizar el país y terminar su mandato, como lo dice la Constitución Política del Estado. Analista político, docente universitario, nos acompaña Marcelo Arequipa en esta mañana para el análisis oficial de lo que ocurrió en las pasadas horas. Marcelo, qué gusto, bienvenido a Televisión Universitaria, gracias por aceptar esta invitación. El título, Encuentro con ausencias, hubiera tenido mayor beneficio si es que estos líderes visibles de la oposición acudían a la cita, o cómo podemos evaluar lo que ocurrió ayer con estos 12 puntos ya acordados. Hola María René, buenos días. Las ausencias yo creo que en realidad no se anotan en función de los puntos que se han acordado ayer. Más bien las ausencias, me da la impresión más bien que se anotan en función de la población. Es decir, es la gente hoy día, el pueblo en general, que estaba esperando de los políticos una respuesta respecto de qué es lo que se puede hacer en esta situación de problemas económicos y políticos que tenemos. Creo que ese es el punto central en realidad. Esas ausencias entonces, para mí, no se van a anotar en función de si ha ganado más el gobierno o no, sino más bien en función de la población en general. Creo que lo va a anotar muy bien para saber quiénes de verdad, en el fondo, no tienen vocación democrática de diálogo y de acercamiento. Bueno, con ese primer apunte, analicemos los puntos que se han oficializado tras la firma de este importante encuentro. Asistieron representantes de los diferentes órganos del Estado, representación política reconocida en el Tribunal Supremo Electoral. Pero Marcelo, más allá de las garantías que se piden para continuar con este mandato, terminar de manera democrática el 8 de noviembre, este periodo constitucional, llama la atención uno de los puntos, si no me equivoco es el sexto, que hace referencia a no permitir una autoprórroga, cuando muchos aseguran que en el nivel de la magistratura no se cumple todo ello. Se habla en términos generales en ese tema, ¿no? No está bien que existan prórrogas de mandatos ni autoprórrogas. Eso es algo que no necesariamente le favorece a la democracia y a la estabilidad en el país. Entonces, ahí hay una sintonía clara y yo veo ahí más una mano de Rodríguez Belche, que ha estado un poco más en activo por este tema y que lo ha vinculado justamente para que en ese encuentro de ayer, pues todos los actores políticos coincidan en que no pueden haber autoridades prorrogadas, no pueden haber acortamientos de mandato. Esas dos cosas no puede existir en el país. Y no me parece malo, la verdad, me parece que es más bien saludable el hecho de que el gobierno del presidente Luis Arce haya suscrito ese punto y lo haya aceptado. Creo que de eso se trata de una negociación, ¿no? Es decir, entre que tú puedes poner algún punto, pero también tienes que ceder en otro. Sigamos haciendo referencia a ello. Veo entre los puntos, por favor, Marcelo, acordados también, hacer referencia a la aprobación de estos créditos. Difícil situación económica la que está atravesando nuestro país, escasez de combustible, y EPFB asegura que se están incrementando los volúmenes de combustibles enviados, por ejemplo, a Santa Cruz y La Paz, que han registrado gran demanda en los últimos días. ¿Puede este punto acordado tener algo de incidencia en la decisión de asambleístas que por meses no dieron una respuesta positiva para la aprobación de estos créditos? Sí, yo creo que es muy importante ese punto que acabas de mencionar, porque nos está dando cuenta de que los asambleístas nacionales y los políticos en general que ni siquiera han ido ayer a ese encuentro están quedando a la saga, es decir, muy atrás de lo que ahora no es solamente el gobierno quien lo pide, sino también son el resto de los actores políticos, que no son del oficialismo, varios de ellos son actores políticos de oposición. Entonces hay una sintonía ahí clara, un convencimiento absoluto de que si no se aprueban los créditos, difícilmente vamos a salir también de esta situación.
Quiero hacer un paréntesis, porque mientras se desarrollaba este encuentro, quienes no asistieron a esta cita, por ejemplo, Samuel Doria Medina, firmaba alianzas con otros actores políticos del pasado que han vuelto a hacer palestra en los últimos meses. Por ejemplo, Samuel Doria Medina anuncia el sellar este acuerdo político con el exalcalde de la ciudad de La Paz. Se empiezan a conocer de estos acercamientos. Antes de ingresar a la cita en Casa Grande del Pueblo, se decía el acercamiento entre Manfred Reyes Villa y el señor Chi, que a propósito había sido detenido el señor Chi por un grupo de gremiales que le pedían no asista a esta cita. El tablero político, ¿cómo lo debemos entender? Debería haber esperanza en que se pueda consolidar un bloque único de oposición, o ya estas nubecitas que estamos viendo nos estarían dando un panorama de que nuevamente se polariza esta papeleta electoral rumbo a las elecciones generales. Yo creo que Samuel, para empezar, se pone muy nervioso porque Manfred decide asistir a la reunión de ayer. Y segundo, porque Manfred, al final de la reunión, a inicios de la tarde, sella la alianza con el señor Chi. Manfred yo creo que lo tiene hoy día muy complicado en el escenario político, porque ese es un electorado al que Samuel estaba queriendo incursionar. En cambio, Manfred está avanzando y al parecer está avanzando muy rápidamente en ese segmento electoral. Segunda cosa, me da la impresión también que Samuel va a tener que explicar algo por lo menos importante para el occidente en el país. Ayer en un acto público que estuvo presente Samuel, dijo textualmente: nuestro problema son los aymaras y son los quechuas. Eso es lo que dijo. Entonces, yo no sé si ha sido una suerte de lapsus, pero en su intervención pública ayer en un seminario, él dijo exactamente lo que estoy mencionando ahora. Nuestro problema son los aymaras y son los quechuas. Tendrá que explicar por qué somos un problema los aymaras y los quechuas del lado del occidente para el país. Creo que esos son, en realidad, por eso al final del día, creo que Samuel termina bastante tocado, bastante complicado en su situación. Quien se mantiene tal cual está hasta ahora es Tuto. Es decir, creo que no se ha movido mucho de donde está. Y entonces tienes al final, por lo menos hasta ayer, esos tres bloques. Cierro el paréntesis. En el punto 7 se ratifica la necesidad de conseguir espacios de consenso para poder garantizar estabilidad política, económica y social. Aquí se reconoce que el país no estaba totalmente estable en los tres pilares fundamentales de un Estado. Sí, se reconoce que el país ha estado pasando en estos últimos tiempos por problemas muy complejos y más aún este año que a mi juicio este año los problemas económicos y los temas políticos están fuertemente contaminados, ya no digo influenciados, perdón, sino más bien contaminados por la variable electoral, porque tenemos hoy día candidatos que se han puesto por delante de sus propios partidos, si ni siquiera tienen partidos y ya son candidatos, y estos además al mismo tiempo han empezado una lucha feroz entre ellos y un desgaste dirigido hacia el gobierno. Somos uno de los pocos países en el mundo que obliga al voto ciudadano dentro de una democracia participativa representativa. En ese contexto se está impulsando el espacio de debates entre los candidatos. 6 meses y estaríamos llegando a las urnas en unas elecciones generales con estos puntos que garantizan no se interrumpa el proceso que está trabajando el Tribunal Supremo Electoral para garantizar las elecciones. ¿Cómo ve Marcelo Arequipa, por favor, el tema de que se tenga que garantizar espacios de diálogo, porque así lo dice el punto número 12 de los candidatos, y entendemos que sean estos espacios de debate para que la sociedad conozca estas propuestas? ¿Tendremos candidatos que acepten o será tan solo una cortina de humo para que la población nos siga exigiendo estos espacios? El diálogo y la discusión no tienen que estar ausentes de una democracia, son elementos que son intrínsecos a una democracia. Ahora bien, igual que ayer, como Samuel y Tuto decidieron no ir al encuentro, más adelante vamos a ver seguramente, ya por cálculos electorales mucho más evidentes,
quienes no quieran asistir a los debates y calculen que ir o no ir al debate no les va a beneficiar en absolutamente nada. Entonces, creo que eso pasa por un cálculo. El espíritu democrático es pedir que haya discusión y debate siempre, pero el cálculo electoral es el que va a prevalecer, creo, en adelante de cara a las elecciones que se vienen. Estos espacios de diálogos, ya terminando este encuentro, y lo decía la ministra como vocera oficial del mismo, se estarían repitiendo con el objetivo y propósito de poder trabajar por el país. Y es ahí cuando decía, Luis Arce no es candidato, Luis Arce está guiando el país para terminar constitucionalmente el periodo por el cual ha sido electo a través del voto. ¿Será que Luis Arce no va nuevamente por el movimiento al socialismo? Por ahora, por lo menos lo que nos están diciendo desde el gobierno es que Luis Arce se mantiene ahí un poco al margen en el tema electoral y creo que es lo más prudente. Necesitamos ver a un presidente más en activo, resolviendo los problemas del país y luego ya veremos si los resuelve, ya veremos si puede ser una opción electoral. Pero por ahora lo necesitamos más en activo en esa dimensión. Marcelo, quiero agradecerle por estos minutos con Televisión Universitaria, por favor, y comprometerlo a que nos pueda acompañar en próximas ediciones, porque este tipo de análisis nos interesan mucho para que nuestro público tenga el comentario final. Claro que sí, muchas gracias, con gusto. De esa manera hemos comenzado nuestro sector de entrevistas, agradecida yo con Marcelo Arequipa, analista político, para hablar de las resoluciones y todo lo que ocurrió ayer. 10 de la mañana comenzaba la cita, terminaba aproximadamente a las 4 de la tarde, encuentro por la equidad y la democracia. Si usted quiere volver a conocer la posición de nuestro invitado, lo invito a que lo siga a través de nuestras redes sociales también. Paralelamente a esto que ocurría en Casa Grande del Pueblo, debo decirle que el Senado trabajaba haciendo referencia a un crédito de la CAF. Ministro de Planificación brindaba el informe y terminamos la jornada aprobando este crédito. Qué lindo.